buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, siempre en vivo desde Multimedios, Su Mundo TV, desde la República Dominicana para el mundo. Amanecí hoy enérgico, queriendo utilizar de nuevo mi metodología del análisis al revés. Lo que mucha gente no ve de una información, lo aprende el profesional de la comunicación, no quien no estudia comunicación social en una alta casa de estudio de prestigio democrático como la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la otra universidad, el ejercicio en las calles y en la sociedad. Hoy veo un par de palabras que me gusta a propósito de una cifra que anda rodando por ahí, de que el gobierno del presidente Abinader desde el año 2020 ha manejado 6.5 billones de pesos, naturalmente con un arranque difícil como fue el impacto del COVID que inició en el mes de marzo de 2020 en el final del último periodo del presidente Danilo Medina. Del 16 de agosto en adelante, el presidente Abinader comenzó con el tema de las vacunas y una situación de emergencia, encontrando una caída precisamente por el impacto del COVID y de otros factores en el Producto Bruto Interno que hubo que comenzar a recuperar, porque estamos en el país, en la república, que los políticos del gobierno y de la oposición gozan con la república de las cifras. Pero viendo las cifras y viendo pasar el tiempo, me pasó hoy temprano una pregunta. ¿Cuál es el legado que le dejará al país el presidente Luis Abinader, pensando hasta en el legado trujillista, con tantas obras, 60 empresas dejadas al país tras el ajusticiamiento del dictador Trujillo, la creación en el 66 de CORDE, la continuidad de la modernización de la industria azucarera con el Consejo Estatal del Azúcar, luego de la azucarera dominicana y la azucarera Jaina, luego un intermedio de crisis entre el ajusticiamiento de Trujillo y las elecciones de 1966, que trajeron al poder desde los Estados Unidos, porque vivió en Nueva York, al presidente que gobernó 12 años y que queremos hacer una exclusión. La exclusión que queremos hacer es todo lo que pasó con las desapariciones, los crímenes, las deportaciones, la violación de los derechos humanos, el apresamiento de Wessing por conspirador impenitente, según Balaguer y las Fuerzas Armadas en el 71, y además dejando fuera la renuncia de los generales, la politización de los generales, las banderas rojas que le pusieron a los fusiles para querer robarse las elecciones del
1978, el asalto a la Junta Central Electoral, lo que le ponían a los pasaportes, que no se podía viajar a los países comunistas, la represión y los asesinatos contra dirigentes de izquierda y voces democráticas, también el silencio a Peña Gómez, a Casimiro Castro y a otros dirigentes del PRD en tribuna democrática. Yo quiero excluir todo lo que tiene que ver los abusos y quiero concentrarme exclusivamente en la parte económica. El doctor Balaguer, siendo presidente de la República, siempre apostó hasta un gasto de capital por encima del 50% de inversión, fomentando cientos de proyectos de viviendas que yo lo tengo identificado en una investigación periodística de primicias que comparto aquí en Hablando la Verdad. El doctor Balaguer, la presa de Valdesia, Higüey, Aguacate, la tendencia de no buscar tanto dinero prestado para proyectos. Ahora queremos buscar un préstamo hasta para pintar una autopista, una calle, unas aceras, porque el dinero no da con el actual esquema caracterizado por 30,000 millones de pesos en los primeros 4 meses de subsidio eléctrico, más de 500 millones de dólares. Y van miles de millones de dólares en un subsidio eléctrico que lo que debería es motivar a que se cobre la energía eléctrica en el país y debió motivar, en vez de tantos miles de millones de pesos y de tantos préstamos, construir 4 Punta Catalina. Y yo estoy de acuerdo con Andy Dawager, mi gran amigo Andy, que dijo que mencionó unos 3,000 millones de dólares en un análisis que hizo de dinero que fue buscado prestado. Y aquí debimos haber tenido una Punta Catalina en el este, una Punta Catalina en el noroeste, otra en el Cibao y otra en el sur. El presidente Abinader se dejó llevar del pasado ministro, que para mí no tuvo éxito en obras públicas, para ampliar la autopista Duarte, y ya tenemos 5 años y la autopista Duarte no termina. Me duele decirlo. El metro, bajo los francotiradores todos los días, que realmente aprovechan la ineficiencia de no terminar una obra. Y ya estamos hablando, en el viaje del presidente a Francia, del tren metropolitano del Gran Santo Domingo. Es una obra. El presidente ha hecho esfuerzo por el monorriel de Santiago, pero hay que supervisar, señor presidente, si usted quiere dejar un legado, no solamente a los que embarcan en el gobierno en grandes proyectos, pero también en grandes errores. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que aquí estemos hablando del gran disparate de anular un legado de Balaguer que impulsó cientos de proyectos de reforma agraria y que quieran y que cerrar el Instituto Agrario Dominicano, que es un organismo de producción con cientos de asentamientos del cual depende parte de la producción arrocera del país? Ayer, cuando yo salí de este canal, yo le dediqué el día completo en primicias a la continuación de las investigaciones periodísticas. Y después en la noche, 10 intelectuales de este país, incluyendo 2 ex rectores de universidades, me llamaron para que analicemos el escenario dominicano, amenazado no solamente por los tantos problemas que tenemos, la zona franca,
amenazadas con el 10% de arancel, y ese es el sector que más está creciendo, porque las exportaciones nacionales no crecen. Y aquí se habla del oro porque el precio del oro está allá en el cielo y el oro está siendo demandado para las reservas internacionales en oro del Banco Central, de bancos centrales, comprando miles de toneladas de oro. Si el oro estuviera por el suelo, las exportaciones entonces bajarían a los 11,000 y pico de millones de dólares. Pero no tenemos, como dice hoy el CRES, que dirige mi gran amigo Collado Di Franco, que vino aquí a su mundo, no avanzan otras exportaciones del país. Y este es un país que tiene poca noticia positiva, que le levantaron a Central Romana una sanción que tenía de Estados Unidos, una noticia positiva. Pero hay que concentrarse a gobernar. Si no hubiesen construido esa presa de Valdesia, ¿cuál fuera la situación del agua de la capital dominicana? Aquí construyeron el acueducto Barrera de Salinidad de aquel lado, y de aquel lado hay que mandarle agua trasvasada de la que viene de Valdesia. Vamos a ver qué fue lo que pasó con el acueducto de allá para la parte oriental. ¿Cuál es la situación del río Sama, del río Isabela? Vamos a preguntar qué ha pasado con una planta que construyeron ahí en la Jacobo Masluta, de la cual no se ha hablado jamás. Estaban hablando ahí ayer de una planta de la Ciénaga que tampoco está en operación. Y yo creo que hay que gobernar el país, pero con eficiencia. Vamos a cerrar el Instituto Agrario, pero vamos a crear el Ministerio de Justicia. El presidente tiene un grupito en el gobierno. El presidente tiene un grupito en el gobierno que viven creando espejitos y que no han ido a investigar ni siquiera la pimienta que se produce en Yamasá. ¿Por qué no le dieron continuidad al proyecto de Panela? Ahí en la provincia de Monteplata. Pero ¿por qué ahí en los terrenos, que yo felicito al expresidente Danilo Medina por haber pagado los terrenos de Punta Catalina? Ahí debió haberse iniciado al otro día que el presidente Abinader tomó posesión, otra Punta Catalina. Naturalmente, hay un proyecto que Celso Marrancini anunció de unos 50 megavatios de energía no tradicional, que también lo saludamos. Pero no podemos dejar la inversión pública en el piso y dejárselo todo al sector privado que invierte allá en Manzanillo. Esa palabrita, alianza pública-privada, no puede anular el gasto de capital. Y el presidente que está entrando, el presidente es el que motiva este comentario cuando dijo que no va a aspirar en el 2028, lo cual está por demostrarse si es verdad, porque uno no sabe si en el PRM se produce una crisis política interna que ponga en riesgo la pérdida del poder en el 2028 y que el presidente tenga que lanzarse aún violentando su palabra y modificando la Constitución. Yo escuché hace apenas unas horas en un acto en el que estuvo Carolina Mejía, donde ya las bases de ese partido dicen que no quieren ningún candidato que no tenga base, que no tenga vínculo con la base del partido. Y eso es un metamensaje muy grande, porque el presidente Abinader es un empresario, tiene fábrica de cemento en Atillo, tiene una universidad en el Centro de los Héroes, tiene otra universidad ahí en el Mirador, y siempre la familia Abinader, que es una familia que me merece respeto. Yo fui un gran amigo de
José Rafael Abinader padre y participaba con él, oyendo sus ocurrencias y sus narrativas históricas, yo creo que el presidente tiene dos cosas que le deben preocupar en este momento. La primera, el inicio de la soledad en el poder, con este chorro de aspirantes presidenciales en el PRM, que lo que están es aspirando a ser candidato para sustituir a Abinader en el poder. El otro elemento es el legado del gobierno del presidente Abinader. ¿Cuál será el legado? El presidente tiene que evaluar qué ha pasado en el primer año, que ya dentro de poco se cumple. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué no ha hecho? Ahí están las protestas que están comenzando de nuevo. La protesta de Rancho Arriba con un muerto. El problema del desastre del río El Naranjal. La represión contra los campesinos de Cotuí. Ahí están otras protestas en Maimón de Puerto Plata reclamando obras, apagones, incluyendo el gran subsidio eléctrico que tiene el país, aumento de salarios en algunas dependencias de la administración pública, en un momento en el cual hay que exhibir austeridad. Y ahora el presidente tiene que sacar tiempo para confesarse, no solo con Raquel y el país, sino con su almohada en el momento en que el presidente esté descansando. Los presidentes que hemos tenido han dejado un legado. Fuera de todo lo que tiene que ver con la represión política que mencionamos y todo lo que ocurrió con Balaguer. Balaguer era un presidente que ahorraba recursos, creía en el gasto de capital. También sacando todo lo que ocurrió en la época de Trujillo, busqué este país. Aunque Trujillo cometió un error con el ferrocarril que le dejaron desde el siglo XIX, pero hay que analizar con su pro y sus contra cada gobierno. El presidente agricultor Antonio Guzmán, el presidente de las policlínicas rurales, el presidente que construyó a Itabo I, el presidente que restableció los derechos en este país, el presidente que relanzó el campo dominicano, el presidente que se paraba en una parada para tomarse un coco de agua, al igual que el doctor Jorge Blanco, proyectos habitacionales con fondos públicos, el doctor Jorge Blanco que construyó Itabo II, Barahona 1, la planta de Mitsubishi, pero cuando arrancó, independientemente de muchos factores, arrancó con un proyecto de 25,000 viviendas y ahí está Invivienda Santo Domingo, Invivienda Santiago, con sus luces y sus sombras. El doctor Balaguer, en los 10 años, trató de restablecer su modelo 86-96. Luego el doctor Fernández que cometió el error de la capitalización de las empresas públicas, pero le dio manejo juvenil renovado al Estado y le dio participación también a una generación de políticos dominicanos y de catedráticos universitarios. Luego el presidente Mejía aplicó su modelo. El presidente Fernández del 2004 al 2012 siguió con sus modelos y hizo el metro, hizo elevados y invirtió, y yo se los reconozco. Danilo Medina cogió las visitas sorpresas
para tener contacto. Pero Danilo Medina, independientemente de lo que digan, hizo Punta Catalina con la oposición rabiosa de muchos sectores que hoy andan diciendo por ahí que si no hubiesen construido a Punta Catalina, este país estuviera en las calles. Entonces, el comentario de hoy es que el presidente piense en su legado. Los días van pasando, porque es una sociedad evaluadora. A este programa lo que le interesa es la acción positiva del Estado, que los gobiernos no cometan errores y que gobiernen con la agenda del pueblo dominicano, no dejándose dirigir de intereses extranjeros a los cuales le exoneran vehículos, miles de galones de gasolina y le otorgan privilegio por encima de los privilegios a los micros, pequeños y medianos empresarios, que son los que inciden en ese tejido económico nacional con el 92% de presencia en el tejido. Y quiero decir que si en este país, que ha visto reducir el número de turistas de Estados Unidos y de Canadá en este año en 80,000 turistas, si no hubiesen venido esos turistas de América del Sur, el turismo fuera para abajo en este año. Pero tenemos que mirar en un país que no produce petróleo y que subió el petróleo hace apenas horas $68, que depende de las remesas, que me motivan a un comentario final. Pero aquí ni la oposición ni el gobierno están defendiendo lo que está pasando con los héroes de la patria que envían 11,000 millones de dólares a este país y que lo han dejado solo. ¿Dónde está la oposición y el gobierno que no defienden la diáspora dominicana en el exterior? ¿Dónde están la oposición y el gobierno que saquean a Montecristi con su arena, el río Jaina, el río El Naranjal? Y ocurre que aquí ahora al revés, lo que se hace es que se reprime a quienes defienden los recursos naturales. ¿Dónde está el gobierno y la oposición que no sintonizan con muchísimos sectores a los cuales buscaron los opositores cuando eran gobierno y los actuales gobernantes? Lo buscaron para tirarse muchas fotos, muchos videos, pero ahora la doñita del barrio no ve ni a los políticos de oposición ni ve a los del gobierno. Gracias a algunas instituciones del gobierno, el Banco Central haciendo de tripa corazón para la estabilidad macroeconómica del país, gobernando por mandato constitucional con el control, el tema del control de la inflación vinculado a un aumento de las tasas de interés para que el dólar no se vaya de la mano y se mantenga un equilibrio, pero también apostando el Banco Central a la estabilidad macroeconómica, a que el país sea un ente de recepción de inversión, como se resaltó hace apenas horas en el encuentro con una ejecutiva del Citibank y con otros sectores. Pero vemos también que la oposición y el gobierno no hablan del drama de caída dramática de la industria de la construcción. Este programa no tiene nada en contra de nadie. Saluda que el Banco de Reservas haya facilitado 16,000 millones en la Feria de las MIPYMES, pero también que promueva el país y que le abra oficina en Nueva York y en España de representación, algo positivo del Banco de Reserva, que también financia el turismo
pero también saludamos a la Superintendencia de Bancos con el programa de inclusión financiera conjuntamente con el Banco de Reserva y el Banco Central. Este programa saluda a los que les resuelven problemas al país y fustiga a los que viven nada más con el declaracionismo público, hablando pendejadas en los medios de comunicación. Yo creo que el país necesita acción. Y finalmente veo un titular que dice aquí que los jesuitas están preocupados por las deportaciones de los haitianos y en la práctica coinciden, al igual que el obispo de Santiago, con un documento ahí del Vaticano, de un medio de comunicación del Vaticano, atacando todo lo que tiene que ver con los haitianos. Con el método al revés, concluyo preguntando, ¿y por qué la iglesia tan diligente? Y habla un católico desde niño, ¿por qué la iglesia tan inteligente y tan interesada en contra de la deportación de haitianos que ocupan silenciosamente la República Dominicana? ¿Por qué la iglesia no habla del drama de los dominicanos, igual que la oposición y el gobierno, de allá en Puerto Rico y en Estados Unidos? Habrá que seguir analizando los titulares y el declaracionismo al revés, siempre apegado a la verdad, homenaje al pueblo dominicano y a los fundadores de la República y todos los que han fallecido por este país, cuyos restos en este momento deben estar removiéndose en los cementerios del país, viendo tantas cosas que solo hacen conspirar contra la República Dominicana e intentar favorecer el maldito y criminal objetivo de crear la República Dominico-Haitiana, que hay que enfrentar en las calles, en los medios de comunicación y en el terreno que sea, porque este país es de los dominicanos y los presidentes que llegan al Palacio Nacional los pone y los quita ese propio pueblo dominicano, que también debe atender la ambición de élites del poder que también se quieren robar la República. Vamos al cambio. Venimos con César Heredia, presidente de UNAZÚCAR, con un tema fabuloso: la sostenibilidad de la industria azucarera dominicana. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, vamos a recibir con una producción especial que hemos coordinado César y yo. Vamos a recibir a César Heredia, presidente de UNAZÚCAR, con un tema que me pasó a mí por la cabeza porque hace falta noticia positiva en este país. Y azúcar orgánica, industria azucarera sostenible, es un tema para tú llevarle algo diferente al dominicano. Saludos, César. Alex, qué bueno estar acá. Submundo TV. Submundo TV, cobertura mundial con 2 satélites y una cobertura de millones de gente que en vivo están en contacto con este medio. Déjame decirte que me encanta venir aquí y analizar temas tan interesantes como lo es la sostenibilidad industrial, porque aquí estamos inmersos diariamente en cherchas a través de youtubers, gente que utiliza los medios para
difamar, para mantener el chisme de patio en vigencia. Y yo creo que debemos... Pero debemos erradicar esos chismes de patio. Pero llevando un contenido diferente a las personas. Con un contenido diferente. Mira, César, me preguntó un dominicano que por qué la azúcar parda es más blanca y no se parece a la de antes. ¿Eso es producto del avance industrial? De la tecnificación, de lo que es el desarrollo, de lo que es la competitividad. La azúcar morena, el pueblo pregunta por la azúcar morena. Por lo que es la competitividad y la exigencia de un consumidor que a través de lo que es el contacto con el mundo exterior ve que hay otras calidades en los productos internacionales y ha exigido para este país que haya también productos que brinden características de inocuidad, de presentación, que satisfaga las necesidades de ese público consumidor. Y tú lo puedes ver no solo en lo que es el azúcar, sino en las calidades del arroz dominicano, por ejemplo, para ponerte ese ejemplo. Pero lo importante es señalar que esta condición de competitividad que ha alcanzado el mercado azucarero dominicano a través del fortalecimiento de la industria ha sido manejado bajo el esquema de industria sostenible. Y comencemos por decir lo siguiente: la caña, materia prima de lo que es la producción azucarera, es un producto renovable. La condición de renovable establece que es un producto amigable al medio ambiente por esta condición. Pero veamos los beneficios que la caña en sí aporta de manera natural a lo que es el medio ambiente. Es a la purificación del aire, porque la caña absorbe el monóxido de carbono y lo transforma en oxígeno puro para lo que es el consumo humano. Es decir, la caña en sí, como tal, como producto agrícola, aporta a lo que es la oxigenación del medio ambiente. Pero sigamos con lo que es la parte que tiene que ver con la sostenibilidad de la industria. Está el aspecto social, en donde hace 2 años, inclusive, fue sancionada una empresa dominicana de manera injusta. Estamos hablando de Central Romana. Estamos hablando de que la sancionó Estados Unidos. La sancionó Estados Unidos de manera injusta, basado en un expediente que yo digo aquí que es absolutamente falso. ¿Tú lo tienes, el expediente? Claro que sí, porque incluso se documentó con las visitas acá de legisladores de los Estados Unidos que vinieron supuestamente a desarrollar una investigación que no fue tal, porque no hubo una real investigación. Se fueron a diferentes sectores, inclusive a comunidades que anteriormente fueron batalles del Consejo Estatal del Azúcar, pero que hoy no conforman parte de la estructura de la industria azucarera hoy existente, y eso se puso ese deterioro que exhibe un detartalado batey en una comunidad cualquiera, y hasta próximo a lo que es Santo Domingo. Tú te puedes visitar lo que es Duquesa, por ejemplo, en la zona norte de la ciudad, y tú vas a encontrar allí un sector paupérrimo.
pero ya Duquesa no pertenece a una estructura cañera. Es que lo dañamos todo. Y eso fueron aspectos que fueron presentados. Se habló de lo que era el maltrato a trabajadores. Sin embargo, la relación laboral en los ingenios que hoy producen azúcar son excelentes. ¿Qué tiempo hace que tú no oyes un conflicto de tipo laboral en un ingenio de los existentes hoy? Central Romana, Central Barahona, Cristóbal Colón y empresas que... Menciona el ingenio Porvenir también. Ingenio Porvenir que es del Estado y que aunque sea pequeño, pero no existen mayores Abinader conflictos. Debería, yo que hablaba delegado en el tema, en el primer segmento, debería modernizar el ingenio Porvenir. Debe buscar una alternativa. Y relanzar con el tema de industria azucarera sostenible. Todo lo que tenga que ver con Monteplata, ingenio, azúcar orgánica, el otro tipo que lo que quería producir el gobierno de Danilo ahí. La panela. Panela. Pero te sigo señalando en cuanto a la sostenibilidad de la industria, que industria sostenible también está lo que es inmerso el compromiso social empresarial conectado a lo que te señalaba. Bagazo para energía eléctrica, bioenergy, eso es biomasa. Eso es una parte importante de lo que es la sostenibilidad, que es la diversificación en diferentes productos de una materia prima como la caña, que no solo es azúcar, he señalado que es energía a partir de la utilización de biomasa, pero también a partir de lo que es la utilización de su jugo o la melaza para la fabricación de alcohol combustible. Guarapo de caña utilizado con la caña de San Pedro de Macorís, del ron Barceló, ron orgánico. Es lo que es la producción de rones a partir de la melaza, a partir del alcohol directo, a partir de la caña orgánica. Estamos hablando de una diversidad importante de lo que es la producción. Ahora bien, continuando con la parte de compromiso social empresarial que te señalaba, la producción nacional azucarera está hoy en manos de inversionistas que han asumido lo que es el compromiso social empresarial, no solo con el ser humano, sino con la protección al medio ambiente. Y al señalar la falsedad de aquel informe con lo que se condenó al Central Romana, quiero precisar que desde antes de esta situación, aquí la industria era certificada por organismos certificadores acreditados internacionalmente, como por ejemplo Proterra, que daba fe de lo que era la protección al medio ambiente de la industria azucarera en general, pues Central Romana, Central Barahona, Cristóbal Colón están certificados por este organismo de carácter internacional, pero además organismos que están vinculados a lo que es la certificación para que República Dominicana pueda, sobre lo que es el marco de lo que es el comercio justo, poder vender
a los Estados Unidos y a Europa. Bajo este esquema de comercio justo, las empresas tienen que tener apego absoluto a lo que es el respeto al medio ambiente, a los recursos humanos. Y cuando hablamos de recursos humanos, estamos hablando de la erradicación total del trabajo infantil, acusación que también fue levantada por los Estados Unidos para condenar a Central Romana. Sin embargo, la UNICEF reconoce a los ingenios dominicanos como instituciones que han no solo erradicado, sino que fomentan la práctica de protección al infante. Escuelas, policlínicas, en diferentes ingenios levantados para lo que es la atención a esa gran cantidad de infantes, hijos de trabajadores de las comunidades agrícolas que trabajan en los diferentes ingenios. Hay una palabra coloquial que me encanta dentro de la investigación periodística. Pensando en productos derivados de la yuca, hay un producto derivado de la yuca que se hace con la surrapa del chicharrón. Los pedacitos lo convierten en un plato de la gastronomía dominicana. Vemos una industria del dulce en Bonao que saca el concón de leche con el azúcar dominicano. Pero de esa surrapa, en el proceso final de elaboración del azúcar parda, del azúcar que a la gente le encanta que sea más morena, ¿qué se hace con la surrapa del azúcar? Con esa azúcar morena. La surrapa, lo último que queda. Es usado ese tipo de producción para lo que es la industria de los condimentos. De los condimentos. Y déjame decirte que el vinagre balsámico, famoso por lo que se hace con la surrapa del azúcar. Se hace con el azúcar moreno, esa azúcar quemada que no va al mercado y que se convierte en un subproducto. Pero también todos esos sazones líquidos que tú ves que tienen colorante, porque el azúcar en sí mismo es un colorante. Las amas de casa tradicionalmente lo usan para dar color a la carne. Pero la uso también para darle un colorcito a la arepa de maíz. Le echan sal, pero le echan también su cucharadita de azúcar. Entonces, ahí tú ves lo que es la diversidad para la sostenibilidad de la industria azucarera. El azúcar es una materia prima tangencial a todo lo que es la producción de alimentos y bebidas. No hay en absoluto un alimento que no requiera el aporte del azúcar en una u otra condición en cuanto al tipo de azúcar. Ya te hablé de lo que era la parte que tú le llamas esa surrapa de azúcar. Y mira en qué se utiliza. ¿Te gustó la palabra surrapa? Claro, está bien, porque recuerda que hay un elemento que se le llama raspadura. Sí, ya lleva la yagua, tiene la raspadura, tiene una historia con la producción del dulce de leche en raspadura en Bonao, Piedra Blanca, pero Loma de Cabrera con el cajuil y el naranja y también la leche. Pero propiamente la raspadura es un producto extraído del proceso del azúcar que aquí, bueno, es lo que se le llama panela.
propiamente en América del Sur o raspadura en algunos casos. En América del Sur y países de la parte norte, México por ejemplo, y Centroamérica, que utilizan lo que es el azúcar en términos de panela y esto se incorpora a una torta, a un pan, como nosotros aquí le llamamos, y es alimento cotidiano, fuente de energía para lo que es el ser humano en esos países. Nosotros no tenemos un desarrollo cultural a nivel de lo que es la gastronomía tan arraigado como existe en esos países. Pero nosotros aquí podemos, con el cacao, esa bola de cacao, coger esa raspadura. Es que el azúcar encadena con todo. Totalmente, es lo que acabo de decirte, es un producto que de manera tangencial interviene en todos los procesos que tiene que ver con la alimentación humana. ¿Tú sabes lo que sale de la caña de azúcar? Que el ron Barceló esté en 80 países, que Brugal esté presente en miles y miles de negocios internacionales. ¿Y tú sabes quiénes están tomando ron dominicano con la caña de azúcar dominicana? Los asiáticos. Yo fui al acto en que Barceló presentó un ron imperial para el mercado asiático. Y la gente tiene que conocer la otra república, fuera del declaracionismo, de la chismografía, de todo lo que pasa en este país. Pero mira una cosa, César, la industria azucarera sostenible es tan interesante que hay que decirle a nuestros televidentes qué diferencia hay entre cachipa y barbojo. Bueno, yo te puedo señalar perfectamente. El barbojo es un subproducto ya, utilizado para lo que es la producción energética. Todo lo que queda en el cañaveral. Todo lo que es de la caña propiamente. Cogollo. El cogollo, las hojas, todo esto se seca y se lleva directamente a quemar en una caldera para la producción de energía o la fabricación de una briqueta de esas fibras. Se empaquetan como si fuera lo que le llaman una paca que tú ves en el aspecto ganadero. Es más pequeño, una briqueta, y puede ser incorporada perfectamente a lo que es la combustión de una caldera para la generación energética. Maravilloso, eso sería la parte del barbojo. Pero aquí necesitamos que los ganaderos siembren caña. Pero espérate. Espérate, que Monteplata, Boyá, Guabatico tengan ingenios, pero además necesitamos sembrar decenas de miles de tareas de caña negra para generar cientos y cientos de empleos. Mira, con un colincito, naturalmente hay que poner que voten los desperdicios para reusarlo. Lógicamente, es que te señalo, y yo no quiero mira la caña negra que se come el pueblo. No, exactamente, yo no quiero ser digamos, súper positivista. Yo estoy súper positivista. Pero yo quiero aquí declarar que la caña, por su condición, es la materia prima por excelencia, fuente de lo que es una industria sostenible. Porque te agrego este dato, Alex. Una fuente de nitrógeno, estamos hablando ya de la parte de abono para la tierra, lo es la vinaza. Y dirá mucha gente, ¿qué es la vinaza? Explícale al pueblo lo que es la vinaza. La vinaza no es otra cosa que un desecho de lo que es el proceso de producción de alcohol.
Al momento de la producción de alcohol, la destilación saca una parte que no es consumible por el ser humano, es una parte que sería hasta letal. Por eso, entrando un poquito, disgregando, tú ves que ese alcohol de mala calidad que se produce en los patios tiende a intoxicar a quien lo toma. Y mata. Es porque no hay un proceso que saque los elementos nocivos en la fabricación del alcohol. Entonces, la vinaza, que es un residuo, una vez tú lo extraes, lo puedes llevar, incorporarlo a la tierra, echarlo, y es una fuente rica abono de orgánico, nitrógeno. Y es, ahí ha precisado, abono orgánico. Pero mira, César, yo creo que aquí hace falta. Yo no sé si es que yo estudio demasiado, investigo demasiado. Pero mira, en una ocasión yo fui a La Vega a estudiar en unos patios de La Vega el accionar con el agua mojando la tierra de las lombrices californianas, que con el movimiento van generando un abono orgánico, un humus. Aquí necesitamos que cada quien se ponga en su sector y dejemos de posponer tantas soluciones porque tenemos que fajarnos por el país. En La Vega producen mucho abono orgánico para frutales, pero necesitamos aprovechar todo lo que genera la caña. De la caña no se pierde nada. En absoluto. Hasta el pendón sirve para los carnavales con lo que hacen. Naturalmente no deben dejar llegar la caña al pendón porque entonces se pasa. Así es. Pero de todas maneras habrá un momento, porque la caña es por edades, y hay un momento en que dentro de lo que es una plantación de caña, tú dejas una caña que llegue a gran cultivo, como se llama técnicamente, y esa caña va a florecer. Pero esa caña no se va a utilizar en la producción, porque en la producción de azúcar me refiero, porque cuando la caña florece, invierte toda su energía en la floración al tirar ese pendón, y entonces ya no existe sacarosa. Deberán venir los retoños de esta, y esa caña que ya sobrepasa lo que es la condición de gran cultura, es la que se va a utilizar posteriormente para el fomento de la parte que se llama renovación renovación cañera, renovación de los cultivos cañeros. Te decía, y ahí faltó lo que señalábamos en relación con la cachipa, que era una gran molestia, pero que hoy la eficiencia industrial... Es la que sale por las chimeneas, la pero eficiencia industrial, le han instalado filtros. Filtros húmedos que atrapan toda esta cachipa. Al limpiarlo, todo ese residuo que queda ahí perfectamente puede ir conformando las briquetas para lo que es la producción de energía, o ser reincorporados al campo para una fuente también de nitrógeno. Es decir, estamos hablando de una industria cuya producción en gran escala puede ser utilizada, reutilizada para lo que es el desarrollo y sostenibilidad del medio ambiente. Eso es en sí lo que es la industria azucarera, la industria a partir de la caña de azúcar, una empresa sostenible por excelencia. Bien, amigos, este es el primer programa que hacemos sobre la sostenibilidad de la industria azucarera. Nosotros seguiremos aportándole al país, y mantenga la sintonía siempre con Hablando la Verdad, con Coloquio,
con el almuerzo de Primicias y Su Mundo y los programas especiales de Primicias y Su Mundo, porque vienen muchas cosas para ver si cambiamos la página, produciendo más y generando más empleos de calidad, empleos sostenibles en el país. Mañana será otro día. Muchas gracias, César. A ti, a ti. Que Dios bendiga a este país.